¿Quién es César García? Amigos, César García es el chico más alegre que puedes encontrar, el más carismático, pero a la vez muy sensible, pero también el que sabe escuchar a la gente, el que es un buen amigo, el que es un mal hijo también, pero creo yo que César García se resume a que es un ser vivo, un jodido más de la vida que anda por ahí. César, primero que nada es un gusto tenerte en este sillón de la mejor plática porque creo que sí era muy necesario tenerte aquí porque si no mal recuerdo eres el primer reportero o el primer comunicador, por así decirlo, de la comunidad LGTBQ+, abierto literalmente. En esto de los medios de comunicación siempre hay muchos tabús, Claro. y hay muchos guardados todavía en el closet porque así se lo piden las empresas y creo que primero que nada esto hay que aplaudirse. No, sí, la verdad, yo nunca me hubiese imaginado poder, y me apropio de la palabra, ¿no? El poder joder a nivel nacional y agarrar el micro y poder cotorrear con los hombres, con las personas y que tuvieran esa aceptación. Pero justo más allá de eso, era justo que yo soy así como me ven en televisión afuera. Yo soy esa misma persona. Sí, soy una persona un poco muy afeminada, pero me gusta verme muy brilloso, pero me gusta tocar temas de la comunidad LGBT en noticieros en donde nunca se había visto una agenda de la diversidad sexual. Y qué no mejor que un integrante de estas poblaciones, ¿no? Entonces, creo que en mi trabajo, en el primer día que me vieron, fue así como de, nos encantas. Y nunca, hasta la fecha, mi querido Rafa, nunca ha habido como ese tema de, oye, manito, ya, bájale a tu... ¿no? O sea, no te queremos ver tan gay o eres muy a manera. No, al contrario, me han dejado ser yo y eso ha sido muy, muy padre. Y pues sí, podría decir, uno de los primeros reporteros, comunicadores que abiertamente la gente sabe y que cuando me ve saben que soy una persona de la diversidad, ¿no? Y que tengo colegas también en el parte de noticias, también periodistas y comunicadores, pero que justo lo que tú mencionas, sus empresas no les permiten ser libres, ¿no? Y eso está cañón, porque pues en esta época el que no te dejen ser tú, pero si no eres tú, no llevas lana a tu casa, ¿no? Entonces también esas contradicciones, pero pues ahí vamos. César, vámonos un poquito más para atrás, estudiante de Ciencias de la Comunicación, Sí. pero antes de eso, ¿cómo fue la infancia y la juventud de César? Híjole, pues mira, yo estoy muy agradecido por siempre tener el apoyo de mis papás. Y hablándolo sobre mi identidad o mi orientación, pues para ellos era muy cañón, porque a mí siempre desde chiquito se me notaba. O sea, como dijera Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. no se oculta ni se pregunta, ¿no? Entonces, a mí ya se me notaba y para ellos sí era complicado porque no faltaba que sus conocidos de ellos le dijeran, oye, tu hijo parece niña o habla como niña. Entonces, para ellos sí siempre fue como un conflicto, ¿no? Y aunque no hubo un rechazo como tal por parte de mis padres, pero sí había por parte de mi familia, ¿no? O sea, la familia paterna o materna, ¿no? Que no querían llevarme porque parecía niña, ¿no? O cositas así. Discriminación dentro de tu propia familia, por así decirlo. Exacto, ¿no? Pero cómo les explicas a tus padres, a tu familia que, pues, que tu hijo es así, ¿no? Entonces, pues ellos evitaban hasta ir en ocasiones a reuniones familiares para evitar el que dirán, o el que me juzguen, o el que me vean, ¿no? Hoy en día ya es diferente. Pero justo pues creces con esa infancia, sí, con mucho amor, con mucho cariño, pero también la ves pues difícil porque pues hay carencias, amigo, ¿no? O sea, tu papá que es comerciante, que trabaja en la calle, pues a veces no lleva ni lana para ¿A qué comer, se dedica ¿no? tu papá? Mi papá tiene una refaccionaria y justo pues la inicia con mi abuelo desde hace unos 70 años, yo creo. Y el ambiente, me imagino que pues, era un ambiente muy Machista. varonil, muy machista, por así decirlo, ¿no? Yo no me podía parar ahí en la Doctores porque pues prácticamente a mi papá le decían que soy jarapo, ¿no? Entonces,
pues también el que mi papá no me llevara al trabajo por lo mismo, para evitar ese tipo de cosas. Entonces, era eso y justo hablando como que también de la lana, pues a veces pues no llevaba lana, ¿no? A la casa y pues era saber qué tenías que hacer, entonces me salía con mamá a vender cositas, ¿no? A los mercados, al tianguis, ¿no? Y así podía llevar dinero a casa y hasta que llegué pues a una edad como preadolescente en el que me metí de empacador, ¿no? Empacador en un supermercado y prácticamente llevar tus 100 pesitos que te dan de propina a la gente, dárselos a tu papá. Y lo digo con mucho orgullo, amigo, ¿sabes? Porque yo sabía que con esos 100 pesos íbamos a poder comprar al menos un kilo de huevo y unas tortillas, ¿no? Entonces, el, el que yo llevara algo a mi casa o el dárselos, yo sabía que al menos yo y mi hermano íbamos a comer algo, ¿no? O que ya no le iba sobre mi papá, o que ya no iba a pedir un préstamo, ¿o no? Entonces ese tipo de cositas. Entonces siento yo que a mi papá como que, y lo relaciono mucho con mi orientación, es que pues sí, mi papá veía que a lo mejor pues no era el hijo o el hombre que quería, ¿no? A No lo era el mejor gran varón, el gran varón, como dice la ¿no? canción. Pero tenía el que usaba el gran carterón, ¿no? Entonces, siempre hubo como esa compensación y como que le salía adelante, ¿no? O sea, apoyarnos, unirnos y pues así poco a poco. César, y creo que de cierta manera esas características que nos acabas de platicar del por qué no ibas a la refaccionaria con tu papá y con tu abuelo, de que te tenías que ir con tu mamá a sacar una venta en los mercados, en las colonias, fueron forjando a la persona que ahora eres, Sí, ¿no? Porque tú en la calle te manejas como pez en el agua, donde te pares en un mercado, donde te pares a hacer el reporte de un bache, donde todo, o sea, es un César García muy suelto. sí, Pero bueno, vámonos a la etapa de la escuela, ¿no? Me imagino que también no fue fácil. ¿Por qué? Porque ahorita ya está muy regulado e incluso hasta catalogado como la generación de cristal. Ya no puedes señalar, ya no puedes decir porque pues ya es una situación que incluso puede causar un despido de la claro. escuela. Pero contigo no. A ti literal te curtiste a A la golpes. mala, sí. No, pues en esos tiempos ni existía la palabra bullying, amigo, tú lo has Ujú. de saber. Y no, pues sí era un chico muy estudioso, porque yo sabía que siempre en nuestras casas siempre nos han inculcado, ¿no? Estudia para que seas alguien grande, alguien estudiado, que tengas un buen trabajo, que saques del trabajo a tus papás, ¿no? Entonces siempre me inculcaron mucho eso mis padres y justo en la escuela me dedicaba mucho a estudiar, pero pues sí, había pues el bullying, el rechazo, ¿no? Por parte de tus compañeros, hasta de los propios profesores, o sea, hoy te das Wow. cuenta y por ejemplo, o sea, el típico a los hombres los mandas a jugar fútbol y a las niñas voleibol, Ujú. ¿no? Y agarraba el de educación física y me decía, "No, ¿tú para qué vas con los niños? Vete con ellas a jugar voleibol." Pues yo por dentro decía, qué padre, Ujú. porque así no me van a molestar. Pero ya que lo empiezas a razonar con el tiempo, dices, no, o sea, él se daba cuenta que pues, yo era una infancia LGBT y que pues obviamente me por ser gay y no me quería ir ver con los niños jugando fútbol, ¿no? Y me quería ver con las niñas. Y obviamente pues las niñas pues me aceptaban, me querían y me llevaba muy bien con ellas, ¿no? Pero siempre hubo o sea, esa diferencia, por ejemplo, con los profesores de deporte, ¿no? Y pues ir al salón, a sentirte pues triste, pero pues tenías que salir y que tu mamá no te viera llorar o tu papá te viera llorar porque te preguntaba qué le decías. A mí me daba pena decirle que en el salón o mis compañeros me decían joto, me decían gay o niña, ¿no? Los clásicos O los apodos que clásicos, vienen, ¿no? Ujú. Poliéster, ¿no? Este personaje que hacía Ujú. el Muy comediante. bien. Y yo decía, o sea, ¿por qué tengo que yo decirle eso a mi papá? Y evitaba.